Este video constituye la explicación de la forma en la que se elaboró la plantilla llamada formato APA general. Es una plantilla de Word con las especificaciones de APA para documentos escritos, para tesis, ensayos o trabajos un poco más sencillos, todo ese tipo de documentos basados en la norma APA del 2010, la cual es la versión sexta en inglés y el equivalente a la versión tercera en español. Entonces, para iniciar con el formato vamos a hablar de lo que es el diseño de la página. APA habla de que para este tipo de documentos se debe trabajar con tamaño carta, 21,59 centímetros por 27,94 centímetros, y los márgenes deben ser tanto superior, inferior, izquierdo y derecho 2,54 centímetros, es decir, una pulgada. APA aprovecha un poco mejor el tamaño de la hoja comparándolo con Icontec. Entonces es más fácil de aprender que es una pulgada en cada uno de los cuatro márgenes. Ahora, para hablar del párrafo como tal, APA indica que el texto se debe manejar en fuente Times New Roman, en general tamaño 12. Aquí tengo tamaño 14 porque es el título, pero en general es tamaño 12. Entonces la configuración la encontramos aquí en texto normal. Vamos a entrar a modificar para ver el detalle de este formato. Entonces el texto normal es en Times New Roman, tamaño 12, no va negrilla, cursiva ni subrayado, color automático o negro. Debe ir en general alineado a la izquierda con espaciado doble. Esto también se puede ver a detalle aquí en formato párrafo. Alineación izquierda, sangrías en cero, excepto en la primera línea. APA nos indica que en la primera línea siempre de cada párrafo siempre debemos respetar 0,5 centímetros. El espaciado acá 0 anterior, 0 posterior, interlineado doble. Ok, de esa manera está configurado en términos generales la fuente para el texto normal. Ahora, para hablar del título. El título debe ir en negrilla, debe llevar máximo 12 palabras y destacamos que no va todo en mayúscula continua. APA es claro en que el texto debe ir siempre primera letra mayúscula, las demás en minúscula, nunca con mayúscula sostenida. La primera hoja que estamos viendo acá es la portada, entonces el título del trabajo, luego va el autor o los autores, se indica uno por cada línea, ¿sí? Nombres primero, luego apellidos, después de un espacio doble indicamos el mes y el año de elaboración del documento. Al pie de esta hoja de portada debemos indicar la institución, debemos indicar el nombre del departamento o área y el nombre de la asignatura. A modo de ejemplo de ejercicio para esta plantilla, la información que está contenida en los corchetes o en esta especie de llaves son las aclaraciones para que sepa cuál es el contenido que se está indicando, y esto simplemente es un ejemplo para que sea editado a la hora de utilizar la plantilla. La siguiente hoja del documento constituye la dedicatoria. La dedicatoria es una página opcional. Como decíamos en algún momento, esta plantilla es general para utilizarla en tesis o trabajos finales, pero hay que simplificarla para hacer trabajos más sencillos. Al final del ejercicio vamos a guardar la versión más sencilla para que sea utilizada en trabajos un poco menos complejos. La página dedicatoria es opcional y a modo de ejercicio indicamos que se dedica la plantilla a la comunidad Colsacor Mosquera. Cada uno de estos apartes debe ir en una hoja aparte. Para ello debemos hacer un salto de página. Recordemos que en Word el salto de página se hace con Control y Enter, para que no me queden dos apartes en la misma hoja, sino que nos saltemos a la siguiente. Aquí seguimos con los agradecimientos. Todos estos títulos van en negrilla y en tamaño 12. De aquí en adelante todo es tamaño 12 en Times New Roman todo. Esta página también es opcional. A modo de dar los créditos, damos el agradecimiento a apastyle.org, la cual es la página oficial de APA donde se publican estas normas, a normasapa.com, normasapa.net y colconectada.com, páginas que fueron consultadas para la elaboración de esta plantilla. Otra hoja opcional es la hoja resumen. Esta página es opcional. Este documento de Word de ejemplo puede ser usado como plantilla para dar formato a su tesis o trabajo en general. Y a modo de aclaración es importante tener en cuenta que
debe contar con máximo 350 palabras y debe presentar un panorama completo del contenido del documento. Es decir, que sin hacer lectura del trabajo completo se puede conocer globalmente los temas allí tratados. No confundir resumen con introducción o prefacio. ¿Listo? Entonces el resumen lo que hace es indicar el contenido del documento en términos muy globales. En cambio el prefacio o introducción hace referencia a la parte introductoria de la publicación. Se trata del preámbulo que se ubica en el inicio de un libro u otro tipo de trabajo impreso y que por lo general funciona como una especie de guía para el lector. Es decir, hace una especie de introducción a aquellos temas que es importante tener en cuenta para abordar el tema a tratar en el documento. Para continuar, acá ya tenemos las tablas de contenido del contenido del documento como tal, ¿sí? Todo esto, Times New Roman, tamaño 12 del título, Times New Roman, tamaño 12, sin negrilla, la tabla como tal. Aquí teníamos la tabla de contenido atrás, aquí tenemos la lista de tablas que se encuentran en el desarrollo del documento, lista de figuras también. Estas tablas no entraremos acá en este momento en el detalle de cómo se elaboraron porque están configuradas para que automáticamente se generen, de manera tal que también con un control más clic se podamos seguir el hipervínculo que nos lleve al documento, pero vamos a hablar de esto después de haber explicado el desarrollo del documento, cómo se elabora el documento. Ellas están automáticamente configuradas para que se generen, igual la lista de gráficas. Aquí ya empieza en el capítulo 1 el contenido como tal del documento. Antes de eso vamos a explicar cómo se desarrolló cómo se configuró la paginación. Entonces vemos que donde empieza el documento empieza la numeración en números arábigos, ¿sí? APA indica que en las hojas que van antes al contenido como tal del documento, ¿sí?, se debe numerar en la parte superior derecha con números romanos, y donde empieza el contenido del documento también parte superior derecha con números arábigos, ¿sí? Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Otro aspecto importante es la primera hoja del documento, es decir, la portada, no debe mostrar la numeración de la página, pero sí ella sí debe ser tenida en cuenta. Por eso la segunda hoja es número 2 en romano, la primera hoja pues no lo muestra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se configuró esto? De manera rápida, vamos a insertar número de página, principio de página, parte superior derecha, ¿sí? Perdón, yo me regreso un poco, me paro acá, ahora sí, le digo, perdón, insertar número de página, principio de página, superior derecha, ¿sí? Me está apareciendo la numeración en número romano. Para que no se vea en la primera hoja, le digo primera página diferente. Perdón. Y cuando le doy cerrar, ella me respeta que la primera hoja no tuvo numeración. Entonces, de esta manera he configurado para que todo el documento quede en número romano. Pero ¿cómo se hizo para cambiar a número arábigo? Entonces me paro en el encabezado de página del contenido como tal del documento, y lo que hacemos es decirle diseño de página, efectivamente márgenes personalizados, diseño, le decimos que de aquí en adelante nos desactive primera página diferente. Ya estaba desactivada porque pues el formato ya está configurado, y lo que le decimos es insertar, insertar número de página, principio de página, parte superior derecha. Sí, me está indicando 1. ¿Por qué me está indicando 1 y no número romano? Porque en número de página, formato, ya habíamos indicado que eran en números arábigos y no romanos. Esa es la forma en la que se configuró la paginación. Ahora sí, entremos al contenido del documento. Para hablar del contenido del documento hay que configurar inicialmente los tipos de texto, es decir, hay que tener claro qué texto corresponden a títulos 1, títulos 2 o contenido como tal normal del documento. Entonces lo primero que debemos entrar a configurar son el texto normal, ya lo configuramos al comienzo del video.
Ahora vamos a configurar lo que es títulos 1, 2 y 3. De ahí en adelante depende de qué tantos subtítulos tenga el documento. Entonces, título 1, modificar. ¿Qué es para nosotros título 1? Por ejemplo, acá hay capítulo 1, introducción e información general. Entonces, título 1, Times New Roman, fuente tamaño 12, va en negrilla porque así no lo indica APA, texto automático o negro, va centrado, ¿sí? Con espacio a doble, eso lo podemos leer aquí también más fácil, centrado, sangrías 0, primera línea 0.5 como lo indicamos hace rato, espaciados en 0, interlineado doble. Y de esta manera quedó configurado el título 1 para cuando lo vayamos a utilizar. Entonces lo que se hace es, uno digita el texto del capítulo en este caso, lo resalto y le marco título 1. De esta manera implícitamente ya el Word entiende que él es título 1 para cuando yo vaya a generar la tabla de contenido. Asimismo, para que me deje el formato que yo ya conozco, que es negrilla centrada. Ahora, título 2. Del título 2 en adelante ya no van centrados, van alineados a la izquierda. Eso se puede ver aquí en la configuración del título 2. Entonces, título 2 es Times New Roman tamaño 12, negrilla también, texto color negro automático, alineado a izquierda con doble espacio. Lo mismo lo validamos acá, izquierdo, sangrías en 0, excepto la primera línea que respeta 0.5 centímetros, y espaciados anterior y posterior en 0, interlineado doble. Ok, de esa manera hemos configurado el título 2. De alguna manera el título 2, para entenderlo más fácil, digamos que es el primer subtítulo que tenemos en el documento, o el texto, o mejor, el subtítulo que tiene un decimal. Por ejemplo, cuando hablamos de el capítulo, o la parte 1.2, la parte 2.4, por ejemplo. Aquí hay algunas anotaciones, digamos que son importantes tener en cuenta a modo de ejercicio. Se indicaron acá. Debe haber solo un salto de línea entre párrafo y párrafo. Este salto de línea se puede hacer presionando la tecla Enter, que es el espaciado normal que hacemos. Para añadir un capítulo adicional se debe crear un salto de página entre los dos capítulos. Esto se puede hacer tecleando Control más Enter al final del párrafo previo al nuevo párrafo. Por ejemplo, acá el capítulo 2 nos quedó en la siguiente hoja, ¿sí? Si lo hubiésemos tenido acá, yo quiero, como es un capítulo nuevo, si le doy simplemente Enter me queda en la siguiente línea, pero para hacer un salto de página y que quede en la siguiente hoja le doy Control Enter y automáticamente él me lo pasa a la siguiente hoja, ¿sí? Capítulo 2 es un título 1, ¿sí? Entonces tenemos que indicar que es un título 1. Gracias a que la configuración estaba hecha, él automáticamente lo centra y me respeta la configuración de que es en negrilla y digamos con interlineado doble también. Entonces, este título 2 ya pues como decíamos, el formato está establecido, por eso se indica acá que es título 2. Si yo le dijera título 1, él lo centra y me lo interpreta en la tabla de contenido como un título 1. Entonces, usa subtítulos consistentemente, revisando constantemente el espaciado, mayúsculas y puntuación. Aquí a modo de ejercicio ya tengo un título 3. Este título 3 debemos marcarlo acá. Ok. Título 3. El uso de estilos es de ayuda a la hora de generar una tabla de contenidos. Este documento de ejemplo usa los títulos, subtítulos y demás estilos para generar automáticamente la tabla de contenido, lista de tablas y lista de figuras. Este documento está configurado para seguir las normas APA 2010. Títulos 3. Acá puede ir otra idea del documento, es decir, de aquí en adelante podemos seguir trabajando con los subtítulos ya como están configurados. Para este ejercicio solamente se configuraron hasta el título, se muestran hasta el título 3, pero están configurados hasta el título 4. Ok, entonces aquí ya con el salto de página llegamos a un capítulo 2 que llamaremos figuras y tablas. Las tablas y figuras junto con el texto deben ser puestas en la misma página donde son mencionadas por primera vez en el texto. Las tablas y figuras grandes deben ser agregadas en una página separada. La tabla 1 es más grande que la media página y por lo tanto fue agregada en una página para sí misma. La página antes de la figura debe ser una página llena de texto a menos que ésta esté al final del capítulo.
Esto aplica incluso si un párrafo debe ser dividido en varias páginas. Son algunas anotaciones de la APA que es importante que tengamos en cuenta a la hora de organizar el documento, en este caso en el tema de tablas y figuras. Entonces, las tablas y figuras deben ser puestas en páginas diferentes independientemente de su tamaño. No se debe dejar espacios en blanco en las páginas de texto, pero es posible dejar espacios en blanco en páginas que solo contienen tablas y figuras. Como decíamos, anotaciones para tener en cuenta. Título 3. Tablas y figuras pueden ser puestas en un apéndice al final de la tesis o disertación. Si se hace esto, se debe estar seguro de indicar en las tablas y figuras que las tablas y figuras estén ubicadas en el apéndice. Esto puede ser a través de paréntesis o con pies de página. Es posible tener todas o solo algunas de las tablas y figuras en el apéndice. Si todas las tablas y figuras son puestas en el apéndice, se debe indicar que, abro comillas, todas las tablas y figuras están ubicadas en el apéndice, cierro comillas. Después de la primera mención de una tabla o figuras. Ok. Los títulos de las tablas deben ser puestos sobre las mismas. En el caso de las figuras deben ser puestos debajo. Todas las tablas deben contar con mínimo 2 columnas y una fila de títulos. Las tablas deben contar al menos con 3 líneas divisorias. Bueno, entonces este texto importante para tener en cuenta. Hay muchas más apartes de las normas APA que son explícitos en temas, por ejemplo, con la forma en la que se debe citar, pero estos son los más importantes para que sean rescatados acá. Entonces ahora en lo que tiene que ver con la forma en la que se crean y se llaman las tablas. Aquí ya están creadas algunas tablas, ellas se crean como ya todos conocemos, insertar tabla y allí indicamos el texto. En cuanto al tamaño del texto, la APA nos permite reducir un poquito el tamaño. Recordemos que la fuente que estamos manejando es para los párrafos es Times New Roman 12. Aquí ya podemos trabajar con 11 y si es estrictamente necesario 10, cuando las tablas se llenen de muchas columnas o filas y sea estrictamente necesario bajar el tamaño del texto. Entonces, para llamar la tabla debemos tener en cuenta que no es simplemente digitando el texto sobre ella o debajo, sino que debemos irnos a referencias, señalar la tabla, irnos a referencias y decirle insertar título. Cuando le digo insertar título, ella me pregunta qué tipo de rótulo es. En este caso es una tabla. Entonces tengo que decirle que se vaya al consecutivo de tablas y él me dice que si esta es la tabla 2. ¿Sí? En este caso pues tendría que decirle que no, que es la tabla 1. No le voy a dar a aceptar porque ya está elaborada la tabla. ¿Sí? Vamos a hacerlo creando una tabla nueva para el ejercicio. Entonces vamos a crear una tabla aquí abajo, que pues para el ejercicio es la misma. Entonces nos vamos a referencia y le vamos a decir que nos inserte un título, que no es una gráfica, que es una tabla. Entonces él ya entiende que es la tabla 3, ¿sí? Y pues aquí va el nombre de la tabla. Y ya como le veíamos en la hoja anterior, la posición debe ser en la parte de encima de la tabla, que es la que está indicando acá. En los de la opción encima o abajo debe ser encima y le damos a aceptar. Cuando creamos así la tabla es para que la tabla de contenido la asimile y la entienda así. Entonces aquí en inicio ya habíamos configurado en un comienzo, olvidé explicarlo, y es que ella respeta el título para tablas, figuras, ilustraciones o gráficas. Ok, esa configuración aprovechamos para explicarla. Esa configuración es Times New Roman 12 cursiva. Esa es la especialidad, que es cursiva. Aceptamos, de esa manera se creó la tabla 3. Aquí enseguida ya está la explicación de cómo insertar figuras, pero vamos a aprovechar del hecho de que creamos esta tabla 3 para ir a entender cómo eso nos ayudó a que la tabla de contenido pues de las tablas la haya asimilado. ¿Sí? Teníamos solo 2 tablas. Ahora de esa manera resaltamos, damos clic derecho y le decimos actualizar campos, actualizar toda la tabla, y él nos ingresa a la tabla 3 que hemos generado. ¿Sí? Esa es la forma de que se generen las tablas de contenido automáticamente. ¿Sí? También aprovechamos los hipervínculos, ¿no? Si yo en cualquier momento del documento doy control y clic, él me lleva a donde está la tabla creada. Entonces ahora aquí vamos a ver cómo se insertan las figuras. Entonces le damos acá, estas líneas son la línea incluida en la parte superior de la tabla, la línea entre la cabecera de la tabla y el contenido, y la línea de abajo de la tabla.
Título 4. Las figuras pueden estar en blanco y negro o a color. Si se usa color, se debe asegurar que la figura tenga sentido si se imprime a blanco y negro. En la figura 1 se muestran algunas formas. Entonces aquí insertamos algunas figuras para por medio de referencias, pues crear ese nombre y ese consecutivo. Y de la misma manera, referencias, insertar título, le decimos, vamos a hacer el ejercicio como lo hicimos atrás, de crear la figura desde cero. Entonces tengo la figura, lo que hago es decirle referencia, insertar título, le digo que no es una tabla, que es precisamente una figura, ¿sí? Que es figura 3 y obviamente pues aquí va el nombre de la figura. Y que este nombre va posicionado debajo de la sección. Él aquí lo creo, con esto yo al final cuando le doy a actualizar a la tabla de figuras él me la genera arriba. Evidentemente pasa lo mismo con gráficos. Entonces por eso cuando insertamos título él me da la opción de ecuaciones, figuras, gráficas, ilustraciones o tablas. ¿Ok? Entonces digamos que de esta manera ya entendemos cómo se generan esa vinculación de las tablas, de las figuras, de las gráficas, de las ecuaciones, para que se generen las tablas al final de la elaboración del documento. Entonces, aspectos para tener en cuenta a la hora de insertar estas tablas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer algo. Vamos a eliminar la tabla de contenido para pues volverla a crear para que se entienda cómo se hizo. Entonces, inicialmente indicamos el título de la hoja, que es tabla de contenido o contenidos, ¿sí? Alineado a la derecha indicamos la columna donde van a quedar las páginas. Venimos aquí e indicamos que queremos insertar una tabla de contenido personalizada. La tabla de contenido la vamos a generar hasta el nivel 3 en este caso, porque digamos que tenemos título 1, título 2 y título 3. Vamos a modificar para explicar algo, y es: los títulos en el contenido del documento van en negrilla, pero en la tabla de contenido se deben indicar sin negrilla. Entonces entramos aquí a modificar en título 1 para desactivar la opción negrilla. Aquí pues ya está desactivada por el formato ya estaba hecho, pero es lo que desactivamos acá básicamente. Lo mismo en título 2 y 3, para que no me quede en negrilla, de modo que cuando genere la tabla de contenido me quede en Times New Roman 12 pero sin negrilla. Entonces le damos a aceptar y él me genera la tabla de contenido. Aquí estamos viendo un error, estamos viendo que en título 3 me está apareciendo un texto que no debería. Este texto de título 3 es un texto normal. ¿Y por qué creo que apareció acá? Porque se generó un error que podemos aprovechar para corregir, y es: este título 3 solamente es esta información. Esta información del punto seguido en adelante constituye texto normal, no hace parte del título, por eso nos queda un error arriba. ¿Ok? Entonces, ya habiéndolo corregido acá, nos devolvemos a la tabla de contenido y él debería corregirlo. Ok, entonces cuando venimos acá y le decimos actualizar campos, actualizar toda la tabla, no lo borró. A ver qué pasó. Esto es título 3. Ok, título 3. Y esto es normal. Ok, ahora sí. Título 3. Y esto es texto normal. Volvamos a la tabla de contenido. Actualizar campos, toda la tabla. Perfecto. De esta manera se actualizó la tabla de contenido como debería quedar. Recordemos, finalizando en este caso la tabla, tenemos que darle control enter para que la siguiente tabla quede en la otra hoja, de modo tal que no se nos vaya dañando la configuración cuando hacemos este tipo de cambios en el número de líneas de la hoja. Entonces, volviendo a la parte donde estábamos,
Ya llegamos a modo de ejemplo a otro capítulo, que es el capítulo 3, que llamamos resultados y conclusiones, donde indicamos una a una de esas conclusiones, y después irían con viñetas, con numeración, como la podamos manejar. Después ya la lista de referencias. Las referencias, digamos, esta es la forma en la que las reglas APA nos indica que debemos hacerlas. Para eso la página de, perdón, la pestaña de referencias nos indica qué estilo trabajamos, en este caso APA sexta edición, y ella nos ayuda a referenciarlas. En otro video más adelante podemos explicar cómo se hacen estas referencias y cómo se hacen esas referencias bibliográficas o las citas en el contenido del documento. Aquí ya como tal tenemos el apéndice, ¿sí? Las tablas y figuras pueden ir en el apéndice como se mencionó antes. También es posible usar el apéndice para incluir datos en bruto, instrumentos de investigación y material adicional. ¿Sí? Por ejemplo, si se hizo alguna investigación, algunas tablas, encuestas, algunos anexos que soporten el documento. Y al final, esto aplica muy específicamente para trabajos tipo tesis, se incluye una breve bibliografía del autor de la tesis. Entonces, pues de esta manera llegamos a el fin del video que explica cómo se elaboró esta plantilla que queda pues en Word, versión editable, para que pueda ser usada para la elaboración de cualquier tipo de documento apoyado en normas APA 2010. Muchas gracias.